trancón debería ser mañana, porque mañana es el día sin carro, ¿no? Yo creo que se nos adelantó, la gente de pronto está pensando que hay que sacar el carro hoy porque mañana no lo van a poder sacar. Pues están corriendo a hacer eso. Ok, mi nombre es Alonso Sánchez Baute, soy escritor, soy de Valledupar. Voy a leer brevemente un par de cuartillas que escribí a propósito de no de la lectura del libro, sino de algunas preguntas que me hago antes y que quiero compartir con ustedes. Perdón. Martín. Sí, perfecto. Martín, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches y gracias pues por estar acá en este día tan complicado, tan complejo el tráfico de Bogotá y que pues llegar aquí ya es una hazaña, ¿no? Dice a llegar hasta acá. Yo me demoré 2 horas en llegar. Entonces, bueno, muchas gracias. Pero esa era la idea, que llegaras a las 7, llegaste a las 7. Exactamente. Así que no hay rollo. Bueno, en este libro Martín Nova trae una pregunta central, un asunto casi filosófico, diría yo, y es, ¿qué es el vallenato? Es la pregunta que recorre todas las entrevistas, que yo creo que va mucho más allá de simplemente preguntártelo a los entrevistadores. Y eso, la verdad, me parece absolutamente importante en el texto y necesario para el folclore vallenato. Para ello, entrevistó a 22 personas del entorno de la música de acordeones, entre los que se cuentan músicos, compositores, investigadores, profesores, gestores culturales y una musa, Matilde Lina. No crea nadie que esta es cualquier pregunta. Indagar sobre lo que es el vallenato es la pregunta, en este momento sobre todo. En este momento en que el vallenato está en crisis, primero tenemos que saber qué es lo que está en crisis. Y es curioso, hay mucha gente en este país, en especial en mi región, que da cátedra sobre esta música. Sin embargo, de momento, no sé de nadie que se haya planteado esta pregunta como un eje existencial, como lo hace Martín. Esto se debe quizá precisamente al hecho de que creemos, los que damos cátedra, los que creemos, que tratamos de dar cátedra sobre la música vallenata, al hecho de que creemos que sabemos tanto sobre ella que no nos ocupamos en cuestionarla, o no nos atrevemos a hacerlo, porque la fuerza de la oralidad impide, al menos en este caso vallenato, la documentación, que es uno de los grandes problemas del vallenato que tú traes a colación en las primeras páginas del libro. Ya hablaremos de eso. Desde antes de nacer, los vallenatos ya traemos el vallenato en la sangre, eso ya lo sabe todo el mundo, pues una verdad de perogrullo, pero me sirve para poder seguir, nos guste o no. Y cuando hablo de vallenatos, no pienso solo en quienes nacemos en Valledupar, amplío el territorio incluso muchísimo más allá de los límites del Valle de Upar. La idea de que vallenatos somos solo los que nacimos en ese gran valle ubicado en medio de las dos grandes sierras, que va del Paso a Cuestecitas, hace rato ha quedado atrás. Cada vez conozco a más y más colombianos, como Martín, por ejemplo, metidos de nariz en nuestra. No, es que ya ni siquiera puedo decir que es nuestra esa música, que es de los vallenatos. Pues hace mucho rato hace parte de la herencia nacional, lo cual está muy bien, por supuesto. De eso se trata la apropiación de nuestra cultura. Y hablo también de nuestra cultura provinciana, que se expande cuando personas como Martín llevan a nuestro pueblo, a nuestra región, su acervo identitario. Esto, de hecho, lo necesitamos muchísimo allá, en la tierrita. Nuevos enfoques, nuevas propuestas, preguntas que nunca nos hacemos porque creemos que ya están resueltas. No me sorprende entonces que sea un cachaco quien se haya puesto en la tarea de investigar qué es el vallenato. Y no se preocupen que no me confundo. Sé muy bien que Martín es paisa, sé que nació en Medellín. Cuando digo cachaco uso la palabra al estilo de los... se me fue, perdón. Uso la palabra al estilo... No, se me fue. Qué pena. Sí, no, es que no es ni siquiera de eso. Espérate. Bueno, al estilo de los que vivimos en Valledupar, o de generaciones anteriores, incluyendo la mía, anteriores a las de ustedes.
vallenato, el cachaco es todo el que nació de Curumaní para el sur. Lo que sí pero que no me sorprenda el hecho de que sea un cachaco quien se haga esa pregunta, no significa que no me sorprenda quién fue en específica la persona que se la hizo. Aclaro, no conozco, y sí, que Martín, y me pregunto por qué Martín Nova fue quien lo escribió. Aclaro, no conozco a Martín Nova, ya lo dije hace un rato. Hoy es la primera vez que lo veo en mi vida. Yo estuve invitado a la premier del documental, pensé que ahí lo iba a conocer, pero justo ese día la prueba del COVID me salió positiva. Me acordaré de ese día de la premier toda la vida por eso. Hace unas semanas él me escribió pidiéndome que lo acompañara hoy en esta presentación. Si con posterioridad dije que sí, fue porque el libro me gustó. Creo que decir esto es importante, decir que no estoy aquí porque él y yo somos amigos, sino porque su libro me atrapó y creo que es importante ese libro, no solo para los seguidores de la música de acordeones, sino muchísimo más para esa nueva masa que seguramente traerá este libro, masa de seguidores. Pero no me distraigo, hablaba de la sorpresa de saber que este libro haya sido escrito por Martín Nova, porque tras sentarme a conversar con el señor Nova, supe que Martín estudió Administración de Empresas en la Universidad de los Andes, que se graduó, que luego hizo una especialización en Mercadeo Estratégico en el FESA, en Medellín, que fue vicepresidente de Mercadeo del Grupo Éxito y que fue productor ejecutivo del documental Colombia, Magia Salvaje. Lo único medio cercano a este trabajo que hoy nos convocas que él hizo fue un libro que escribió hace unos años, otro, además de este, por eso es lo que nos une, pero el tema no tiene absolutamente nada que ver con el vallenato. Son 32 entrevistas que tratan sobre los últimos años del arte en Colombia. Y con eso presentamos a Martín. Como vallenato, siempre me ha intrigado saber cómo es esa mirada de la música de acordeones de alguien que no es vallenato. Y es una pregunta, es una intriga cierta, es una intriga real que siempre me ha llamado, siempre he estado ahí. No es una pregunta banal, por si alguien lo cree. De hecho, para mí es casi una pregunta existencial. ¿Por qué hay tanta gente que se interesa por esta música y más por qué se enamora de mi tierra? Eso me llama profundamente la atención. Casi como un estudio de mercadeo, lo digo. De modo que tengo razones para sorprenderme y preguntarme por qué este señor tan polifacético decidió un día, quizás de buenas a primeras, sacar el tiempo de su familia para dedicárselo a una música que conoció ya de bien. De esto quiero que hablemos, Martín. Más que de las entrevistas que aquí están impresas en el libro y que seguramente llegarán a ellas cuando lo compren, porque la idea es que vamos a comprar el libro, sin lugar a dudas. Pero sin duda alguna también vamos a tratar sobre algunas de las entrevistas que están ahí, sobre los personajes que conociste y sobre todo eso. Entonces, pues nada, quiero comenzar precisamente con eso, quiero comenzar como en un orden cronológico más bien, y saber cuál fue la música, fue la música de tu infancia, cuál fue la música que escuchaste en la universidad, que entiendo que no es vallenato. Bueno, Alonso, muchas gracias por esas, ¿cómo fue que dijiste? Esas cuartillas. Sí, cuartilla y media. Esas cuartillas sobre el libro y sobre este proyecto que más allá de un libro, es un proyecto que lo llamo un proyecto multimedia, es un proyecto que tiene una parte de un documental que ya estuvo en cines y que ya tiene su recorrido, tiene una parte musical. Y antes de contestar tu pregunta, también quiero contarles un poco a ustedes, porque creo que hoy es una fecha especial para Alonso, porque antier se lanzó la novela Leandro Díaz en RCN. Y Alonso es el guionista, el escritor, y fue quien escribió el libro de Leandro, o sea, la novela viene de Leandro. Bueno, realmente es novelista y hago parte del equipo de libretista. Exacto. Entonces, un equipo, hay que darle un mérito al equipo. Claro, pero nace en un libro. Sí, nace en mi novela. Que además la leí hace unos años, y como te decía ahora, Alonso, pienso hoy que la debo releer, porque cuando yo leí la novela Leandro,
cuando la publicaste, digo que fui uno de los primeros lectores, creo yo. Yo no sabía muchas cosas que ya he aprendido sobre el vallenato. Quizás está en el libro y en la película. Entonces, cuando yo leí ese libro, quizás lo pasé muy rápido. Pues lo pasé, lo leí, me encantó, pero seguro hoy lo voy a disfrutar mucho más con el conocimiento que tengo. Tú lo dijiste, yo siempre he sido una persona con muchos intereses, con diversos intereses, con una mente inquieta. Los que me conocen acá pues saben que yo trabajo en otra cosa, pero siempre tengo un interés de estar buscando temas para profundizar. Yo tengo algo y es que lo que me llama la atención, quiero ir a aprender de eso. No me quiero quedar en el vallenato. Me gusta el vallenato, vengo acá a Casa Matilde, a tomar unos tragos de música y pasar bueno. Esa no es la forma como yo quiero enfrentar las cosas que me gustan. Yo las quiero enfrentar profundizando y aprendiendo. Este libro o esta película o este documental, que son lo mismo al final, son un diferente medio para un mismo mensaje, pues nacen por una inquietud y es una evolución de muchos proyectos que han sido tanto de literatura, tanto de escritos, de libros como de cine, y esa evolución llegó a este proyecto. Este proyecto nació inclusive, y ya te voy a responder la pregunta, nació en un paseo vallenato que hicimos, aquí está Camilo, un gran amigo, que hicimos un paseo vallenato hace unos años. Bueno, si quieres, entonces ahora la tocamos, de cómo nació el libro y cómo nació el paseo que está ahí en el libro contado. Pero la infancia nuestra, ya tu tema fue muy distinto, pues la infancia nuestra, yo nací en Medellín, llegué a Bogotá a los 5 o 6 años. Aquí realmente mi infancia fue realmente en Bogotá. Yendo y viniendo, pero fue en Bogotá la infancia, el colegio fue en Bogotá, la universidad fue en Bogotá. Perdona, pero ya sí me sorprendí enormemente de un paisa que no hablara paisa. Depende de con quién hable. Es muy raro. Depende de con quién hable, por supuesto, pero sí, la infancia fue en Bogotá. Y aquí, pues la música que oíamos, pues en esa época, yo en estos días en alguna charla lo decía, yo recuerdo en la infancia, quizás que comenzábamos a oír lo que se llamaba música en inglés, que era como ese pop en inglés. Y también lo dije en alguna charla, y esto me gusta contarlo, y es que alguna vez mi abuela, que es una figura para mí muy importante, me preguntó qué música te gusta, parecido a la pregunta que me acabas de hacer. Y yo le dije, me gusta el pop en inglés. También me gusta mucho el rap. Y me dijo, Martín, si te gusta el pop, tú debes profundizar en qué es el pop. No te puedes quedar en solamente que te guste la música. Y yo creo que esa pregunta, quizás yo creo, hoy mirando para atrás, fue determinante en ese desarrollo quizás mental y en esos intereses futuros de profundizar en lo que a uno realmente le interesaba. Y luego, Alonso, ya para terminar la pregunta, y también respondo a algo que mencionabas en el texto, es por qué la gente se enamora del vallenato, por qué es tan fuerte el vallenato. Bueno, en mi caso personal, ya en la universidad, yo comenzaba a escuchar vallenato y oír vallenato y lo disfrutábamos en las fiestas en la universidad, o sea, mucho después en la vida. Y ahí comenzó el gusto por el vallenato. No, te pedía que lo dejaras, pues, por lo que te dije, que traté de llevar un hilo cronológico, así como poco a poco. Realmente, como no nos conocíamos, nunca lo había escuchado hablar, no sabía que no tenía acento paisa para comenzar, pero como tenía en la cabeza que eras paisa, que venías de Medellín, la pregunta realmente iba para allá. Tenía esa mirada de haber crecido en Medellín, que ya lo entiendo que no, haber crecido en Medellín, que es, creo yo, la ciudad más musical que tiene Colombia en este momento. Medellín confluyen en este momento diferentes géneros musicales y confluyen todos con igual fuerza. O sea, Medellín es más electrónico que Bogotá, Medellín se escucha tango, Medellín es más reggaetonero que cualquier otra ciudad, Medellín es de vallenatos, Medellín es de todo, musicalmente hablando.
Y eso siempre me ha llamado la atención. Entonces, la verdad, la pregunta iba enfocada era hacia allá, ¿no? Entiendo. Y eso es lo que se llama la capital mundial del reggaetón también. Pero por eso es donde más se escucha reggaetón y donde nacen, donde salen los reggaetoneros, muchos, pues no todos, pero bueno. Entonces, en ese orden de ideas mencionaste a la universidad, y aquí justo lo tenía, que era lo que seguía, y ¿cuál fue esa primera relación con vallenatos, con personas, no con la música, que tuviste en la universidad? Estoy tratando de llegar a la música vallenata, pero a través de las personas. Muy poco, Alonso, yo creo. La relación con personas, llamémoslas de la provincia vallenata o de la región vallenata, en la época de la universidad, yo diría que está prácticamente nula. No la vi, no la vi realmente. Era más a través de la música. Pero es curioso porque administración de empresa en los Andes, muchos vallenatos la estudian, o sea, no, me llama la atención. Por eso yo pensé que la relación había comenzado ahí. No comenzó ahí. Yo creo que viene desde antes, inclusive. Por supuesto, hubo cierta época en la niñez que comenzamos a oír vallenato a través del Binomio de Oro, en ciertos escenarios en Bogotá, pues, luego llega muy fuerte Carlos Vives. Eso yo lo cuento en el libro. Carlos Vives llega en el 93 con su clásico de la provincia 1. Yo estaba en el colegio, yo recuerdo muy bien eso fue un choque para nosotros, para mi generación fue un choque total, la llegada de clásicos de la provincia 1. Yo recuerdo en los buses del colegio, nosotros aquí cantando vallenatos, los clásicos, a la voz de Carlos Vives, año 93-94. Eso queda ahí en la memoria. Y ya luego, quizás con el tiempo, en la universidad, como decía, pues ya comenzamos a oír un vallenato ni siquiera clásico, era un vallenato mucho más, llamémoslo, el Binomio de Oro de América, sí. y un vallenato más moderno, que fue realmente con lo que el vallenato cogió mucha fuerza aquí en el interior del país. Y a mí me preguntaron alguna vez que por qué me gustó el vallenato, y la respuesta, pues yo puedo decir que fue por sus letras. El amor mío por el vallenato, más que por las personas, o haber tenido amigos de allá, es por las letras del vallenato. ¿Narrativa, crónica o lírica? Yo digo que era un vallenato romántico. ¿Lírico? Un vallenato romántico que nos llegaba realmente y nos tocaba el corazón con esos mensajes tan profundos que yo lo digo, que otras músicas no lo tenían. Cuando uno en otras músicas no encuentra esos mensajes tan profundos que tiene el vallenato, yo creo que eso además es lo que hace que el vallenato sea tan fuerte y tenga tanto impulso, ya pasado el valle, ya pasado las montañas y siga hasta Sudamérica. Porque ya al oír esas letras, pues es solo ir leando estos capítulos de la novela y uno escucha las letras y uno ve que esa música tiene una profundidad distinta. ¿Cómo hacen? Junto a esa pregunta te tenía, ¿qué fue primero? Porque ya tengo claro que fue el vallenato. Te cuento, entre otras cosas, yo el binomio lo escuchaba en Bogotá. Cuando yo vivía en Valledupar, el binomio era prohibido. Eso creo que lo escucharon, o sea, el binomio se desplazó para Venezuela porque en Valledupar no lo querían. Era Barranquilla, que era como su fuerte, y Bogotá era lo que yo escuchaba en las bucetas. Cuando estaba en la universidad era puro binomio. Todo era binomio. En Valledupar, nunca. Era completamente prohibido porque esa gente estaba dañando el vallenato. No, y así es, y también lo digo, acá está Andrés de Codiscos, y hemos visto las cifras, y hoy en día sigue siendo el binomio de Oro de América, pues en cifras de escuchas en las plataformas de música, lo más escuchado. Sí, fue de los primeros que salió del país, de los primeros, vamos conversadito entonces, fue de los primeros vallenatos que salió del país en los años 70, cuando marchó a Venezuela y a México y a otros países latinoamericanos. Los primeros realmente que sacaron el vallenato de Colombia fueron Bovea y sus vallenatos cuando se lo llevaron para Argentina en los años 60. Pero luego siguieron estos y bueno, ya después vino Carlos Vives y todo lo demás. Pero eso fue. Pregunto, ¿y cómo fue la llegada entonces a Valledupar? ¿Y cuándo? Ahí sí viene toda esa historia del paseo y cómo fue todo eso. Bueno, entonces, y lo uno también con otra historia.
ha habido como varios proyectos que han ido evolucionando. Y yo diría que uno primero es Magia Salvaje, Sí. que es un documental de gran factura internacional, la película más vista en la historia de Colombia, con 2,5 millones de espectadores, que dejó unas lecciones muy importantes. Después llegó el libro con el que... Yo te confieso que nunca vi la película, pero sí tengo claro la imagen de la fotografía que salió, que abrió página en El País de España, que era una fotografía de Camilo Rosso, no lo olvido, el título era Es la primera vez que el cine llega a los indígenas. Y para mí fue muy importante porque el sitio donde lo presentó, que hoy se llama Nabusimaque, cuando yo era niño, yo crecí en Pueblo Bello, que es el pueblo justo antes, el municipio justo antes de llegar a San Sebastián de Rábago, que es como nosotros los de mi generación llamamos Nabusimaque. Entonces para mí fue muy emocionante esa fotografía. Fue bellísimo ver el que hayan llevado el cine hasta allá. Tú lo dijiste, pues, usualmente las películas se lanzan en festivales de cine, pues, el sueño del cineasta lanzan en Cannes. El sueño ahí no era ese, porque era lanzarlo en un sitio pues, muy importante y icónico, y decidimos lanzarlo en Nabucco. Y fue muy bonito, fue como lo dijiste, primera página del País de España, sorprendente. Y no fue una sola vez, no volvimos, porque nos pidieron volver. Amado Villafañe, que tú debes conocer, supongo, nos pidió volver a hacer una segunda producción y eran yo diría, casi mil ¿Indígenas? arhuacos, la mayoría niños, que nunca habían visto una imagen en pantalla, entonces fue maravilloso. Fue maravilloso. Entonces ese fue un primer momento, Magia Salvaje. Después llegó el libro que hablaba de arte. Es un libro que yo quiero mucho, un libro que para mí es muy importante, porque es como una historia familiar que hay detrás. Y es muy parecido a este libro, es muy parecido porque era ir a donde los... Que son entrevistas. Porque son entrevistas. Pero, y entrevistas a ciertos personajes del mundo del arte, así como que a ciertos personajes del mundo del vallenato. Y era como contar la historia. A mí me gusta decir que las entrevistas para mí, como yo las veo y la forma como trato de llevar la entrevista y contar la historia, yo trato que no sea un libro de entrevistas, sino es un libro que usa la entrevista como una herramienta para contar una historia. Pues cuando uno ve este libro completo, pues uno ve la historia de vallenato de contada y va por capítulos y por temáticas y va profundizando. Entonces, bueno, estaba ese libro de arte, que es un libro especial, un libro que causó un impacto en el mundo del arte. Luego llegó otro libro que se llama Memorias Militares, que es un libro también de entrevistas a 11 comandantes del ejército, no de las fuerzas militares, de los últimos 30 años, contando la historia del conflicto, la historia de Colombia a través de sus ojos, que también es un libro bastante interesante y creo que con los años tendrá un peso histórico importante. Alguien me decía, imagínese usted tener ese libro, igualito, el libro de los generales, pero de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces uno dice, bueno, los últimos 30 años son los 30 años más difíciles de la historia de Colombia, de la República. Ahí estaba contado por los comandantes del ejército. Entonces, estaba terminando ese libro, lo empecé lanzando, me dije, bueno, ¿cuál es el siguiente proyecto? Y bueno, está el tema del vallenato, que el vallenato me ha gustado siempre. Y habíamos hecho un paseo vallenato, cuando yo cumplí 40 años, en el 2018, habíamos hecho un paseo vallenato con Camilo, que está acá. Habíamos ido un grupo... Ya conocías a Camilo. Ya conocí a Camilo. Camilo lo conocí precisamente. Camilo apareció, por fin apareció un vallenato. Claro. Entonces, habíamos hecho un paseo en el 2018 con 15 parejas o amigos a la región vallenata, era un paseo de cumpleaños, donde recorrimos la región por 3 días, bueno, 3 noches, 4 días. Una noche en Valledupar, una noche en Patillar, una noche en San Juan. ¿Y el sueño cuál era? El sueño era que uno viviera las parrandas vallenatas como eran antes, sin sonido, contando el cuento, en el patio, en Palomango, en la silla Rimax, en el círculo, contando el cuento. Queríamos eso. ¿Y por qué los 3 lugares? Porque queríamos vivir la experiencia con los músicos de cada lugar.
sabiendo un poco que la música era distinta en ese triángulo del vallenato que conforman los 3 municipios. Entonces, Patillata, Juan. y Valledupar. Entonces hicimos ese paseo y yo en ese paseo viví algo muy bonito, y es que fueron muchas personas que no les gustaba el vallenato, que no sabían de vallenato, que no conocían vallenato. De ahí la pregunta, y ahora profundizamos de qué es el vallenato. Sí, ya Por eso la pregunta. Esas personas que no les gustaba el vallenato llegaron a ese paseo con digamos, con muchas dudas, pero era un paseo de cumpleaños, como no iba, ¿no? ¿Ah? Pues no, que Ani estaba, mi esposa estaba, pero Ani me encanta. No, pero había mucha gente que le gustaba, y yo viví la transformación de ver personas que llegaron muy temerosas, muy dudosas, y que se fueron enamoradas del vallenato. Ahí pasó algo especial pasó. Esa es mi teoría. Algo pasó en esas parrandas de círculo, y es lo que pasa siempre en las parrandas de círculo. Porque el vallenato es tan fuerte en el interior del país cuando la gente conoce la parranda, igual que la gente no conoce la parranda. No, lo que pasa es que hay un concepto muy pobre de la parranda. La gente cree que la parranda es ir a escuchar vallenatos. Un equipo de sonido. O en un equipo de sonido o con unos acordeoneros en vivo. Podría ser lo mismo, pero la gente tiene esa falsa creencia de que a eso consiste la parranda. Porque además se ha escrito mucho sobre eso en ese sentido. Dice, no, la parranda es la que hay sancocho chivo, hay no sé, chicharrón, hay tal cosa, y hay música vallenata y ya. Pero la esencia es otra. La esencia es otra. Pues esa transformación y ese paseo que estaba atrás. Perdón, y es que además por esa esencia de contar el cuento, es por lo que uno entiende claramente de por qué una parranda no puede demorar menos de 3 días. Exactamente, esa duró 3 días. Bueno, de hecho, vamos a hacer otro paseo. Ahora, como ya la gente ya conoció el tema y vio el documental y ya han leído el texto, el libro del texto sobre ese paseo, que vale la pena leerlo, y ya la gente quiere el paseo. Hay un paseo, vamos a hacer un paseo el 4, 5 y 6 de noviembre con 20 parejas, muy parecido al que sigue en ese momento, que es como el segundo paseo vallenato. Está en proceso, digamos, de planeación. Entonces, estaba eso ahí. Y bueno, ¿cuál es el siguiente proyecto? Entonces, bueno, hago un libro de entrevistas para entrevistar a esos juglares que pronto no van a estar. Nafer Durán, ¿cierto? Pues, de 90 años. Vamos a hablar con ellos y vamos a dar el testimonio. Así comenzó. Pero entonces vino lo de Magia Salvaje, qué lástima no haber filmado las entrevistas de arte, y entonces bueno, llevamos unas cámaras, y ahí comenzó el proyecto. Ya, vamos a hacer las entrevistas, vamos a hacer los viajes, vamos a sacar el tiempo, pues de una vez filmemos. Y ahí nace una historia, una forma de contar la historia vallenata a través de una película y un libro, que es lo que estamos aquí presentando hoy, y la película pues la lanzamos el 21 de julio, hace un par de meses. Okay. 2 cositas sobre eso antes de seguir, y es muy bueno de entre todas de la lista de entrevistas. A mí me alegró muchísimo ver ahí precisamente a Nafer, y ver a Nafer y ver a Ovidio, que es el componedor de acordeones que hay en este momento. Antes hubo un componedor de acordeones que se llamó Buenaventura Rodríguez, que era ciego, y hay anécdotas interesantes y muy chistosas de Buenaventura con Zuleta, o Emiliano Zuleta. Pero bueno, acá él, y que junto con Adolfo Pacheco, son los últimos 3 juglares que quedan vivos, que hace parte de esa misma... Que ahí, Alonso, yo también digo, de los 4 que mencionaste, pues tenemos a 3. Sí, falta Adolfo. Nos falta Adolfo nos faltó porque, y lástima que nos faltó, ojalá lo pudiéramos hacer próximamente, porque Adolfo, pues como lo dices, de otra región supremamente importante en la historia vallenata, en el presente vallenato, pero era la época del COVID, él tuvo sus malestares, él estaba en Barranquilla, entonces no fue fácil lograrlo, y al final dijimos, no, ya hay que cerrar esto y hay que cerrarlo,
y no hubo tiempo de tener a Adolfo presente lastimosamente. Okay. Bien, una pregunta que me has estado contestando, aunque no hemos profundizado, pero sí me gustaría algo más de lo que hemos dicho, es ¿por qué gusta tanto el vallenato? Más allá de las letras, que es como una respuesta manida, digamos, porque, pues para mí lo es. Yo quisiera saber algo que me lleve mucho más a la respuesta de por qué diablos gusta tanto esta música. Te lo digo por esto. El vallenato es el único género musical que lleva 150 años escuchándose en este país. Lo ha sabido hacer porque ha sabido reinventarse. Cada reinvención, entre otras cosas, le ha costado al que te encargó de reinventarla. Cuando yo no había nacido todavía, Luis Enrique Martínez era el binomio de oro de su época, y el Carlos Vives de su época, y el Silvestre Dangond de su época. Y mira todos los cambios importantes que le hizo los grandes cambios de la música, la gran escuela de acordeoneros que subsiste es la de Luis Enrique Martínez. Y el vallenato ha seguido en esa tónica de reinventarse todo el tiempo. Eso lo tengo clarísimo. Han entrado nuevos ritmos, nuevos instrumentos, nuevos ritmos también. La temática con Gustavo Gutiérrez particularmente se amplió, ya dejó de ser lo rural y pasó a ser lo urbano, o sea, ya dejó de ser la crónica y lo narrativo, y pasa a ser lo lírico también. ¿Ves? Todo eso lo tengo claro, pero sí quisiera saber por qué un cachaco, alguien que no nació con esto en la sangre, ¿por qué le gusta tanto? Alonso, yo creo que más que gustarme a mí, yo creo que es que el vallenato, digamos así, logro responderte a través de buscar la respuesta. El vallenato ya no es la música del valle. El vallenato nació en el valle, pero el vallenato es hoy la música de Colombia. Es bueno también aclarar, porque creo que aquí no todos somos costeños, o no todos somos vallenatos, que vallenatos no somos los que nacimos en Valledupar. Vallenato es nato del valle, es todos los que nacimos en el valle de Upar. Que en el libro se explica muy bien el valle, de hecho es un mapa muy bonito del valle, de los pueblos, ¿cierto? Y la cantidad de pueblos que hay, ¿no? Y ya me sorprende mucho de los pueblos que uno recorre y uno levanta una piedra y aparece un músico. Todos quieren ser músicos, todos quieren ser reyes de vallenato, todos los niños quieren ser reyes. Y todos cantan, todos componen, todos hacen décimas, todas. Es como ser futbolista. Y también mucho. Pero es maravilloso. Entonces, estamos en la pregunta de por qué el vallenato, por qué gusta. Entonces, yo digo que la música de Colombia, además es una música que yo trato de decir ahí dos mensajes. Uno, quizás muy lugar común, pero quizás no tan dicho, y es la importancia del vallenato en nuestras letras en Colombia. Okay. Y es si el mismo García Márquez, que llamemos lo que es nuestro orgullo patrio en la literatura, decía que su literatura, sus libros eran vallenatos. Okay. Pues yo creo que hay que ir más allá a entender, bueno, pero él era vallenato. Es vallenato. Por eso, pero él era vallenato. Entonces, por eso digo cachaco, o sea, García Márquez es vallenato. Entonces, claro. Y lo otro que también yo trato de decir en el libro, inclusive fue un descubrimiento en este proceso, y está muy dicho ahí por algunos, por Carlos Vives o el mismo Fonseca. Porque uno se pregunta por qué Fonseca está ahí. Fonseca está ahí porque pues, es la música actual que viene del vallenato. Música de acordeones. Música de acordeones, no, pero vamos más allá. Hoy en día lo que llamamos ese pop colombiano, pues también tiene mucho que ver con lo que es el vallenato y viene de allá. Entonces, pues me inquietaban esos temas, por eso quise ir a profundizar. Ahora, en mi caso, ya lo dije ahora, en mi caso, ese amor por el vallenato, sin duda, nace en las letras, pero no existiría, pues, si fuera solo poesía. Obviamente está la música. Uno que te encante de la letra. Lugar común, Matilde Lina, o lugar común, La Diosa Coronada, o no tan común, el Viejo Miguel, el Pachico que hablábamos ahora. El Viejo Miguel es un vallenato que cuenta la historia de que su papá se va a vivir a Barranquilla, y es una forma muy bonita de contar una historia. Y al final termina siendo como cuentos en canciones. Y eso me llamó siempre la atención. Okay.
Una pregunta, esto sí es como que no entendí, ¿qué es el árbol de Leandro? El árbol de Leandro es porque en alguna conversación con Carlos Vives hablábamos de Leandro como ese tronco, como ese árbol, como el tronco también donde nacen tantas cosas después, en el vallenato. Allá el árbol de Leandro, no el árbol del verano, el árbol como él, como árbol, como uno de los cimientos del vallenato. Claro, es uno de los dos grandes caciques de la música vallenata, junto con Rafael Escalón. Y El tercero podría ser Adolfo Pacheco. Y Pacheco es el tercero, según algunos historiadores. Puede ser, perfectamente, porque además es el ancla de la música vallenata. Y hay un cuarto que menciona García Márquez, aunque no es músico, pero eso Ya es forzado, ya eso es otra cosa. Ya no forcemos tanto el asunto. Lo queremos, pero en lo suyo. Pregunta seria, más. ¿Está en crisis el vallenato? Yo trato de no dar una respuesta en eso en el libro. No, pero creo que estoy preguntando Porque- que no tiene nada que ver. De aquí no va a salir, aquí porque- no hay periodistas, aquí no hay Porque nada. lo que yo he querido con el libro y con la película es poner sobre la mesa algunas discusiones de lo que está pasando con el vallenato. No para dar la respuesta, porque yo creo que no hay respuesta. El que diga sí está equivocado, el que diga no está equivocado. La respuesta es el tiempo. La respuesta la darán los años. Pero trato de poner ahí unas problemáticas sobre el vallenato para que la gente por lo menos se dé el tiempo de pensarlas y de pronto de discutirlas. Como me contabas que ustedes discutieron después de ver la película, se fueron al restaurante y hablaron un rato de algunos temas, unos de acuerdo, otros no, pero yo creo que esa es la idea. Yo creo que no está en crisis, yo creo que por el contrario está en un momento de ebullición y está cada vez creciendo más y está, como lo dices ahora, pues quienes generan cambio, generan dolor, son criticados, pero no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a ser el vallenato en 2050. Por eso además tan importante este documento, pienso yo, porque pues, no solo el libro, sino también la película ponen allá a la luz unas problemáticas que no sabemos qué va a pasar. Y también otro tema, Alonso, ahí es que yo también trato de que esta película funcione, y ahí sí hablo mucho de la película, por ser un poco más universal que el libro en cuanto a medios. Y es de que el problema del vallenato es lo mismo que le pasa a los folclores del mundo, a muchos. No digo a todos, no tengo ni idea, pero sí a muchos. Y yo lo digo ahí, al flamenco le pasa algo muy parecido. El flamenco es una música folclórica, el vallenato, unas bases, unos ritmos, una fuerza impresionante, y ya tiene una evolución muy grande. Y es lo que pasa con el flamenco, es muy parecido al vallenato. Uno no puede comparar a Silvestre con Zetangana, no tiene nada que ver, pero ambas músicas están buscando un camino. Lo dice Beto Murgas en el libro, él dice el vallenato está buscando el universo. Y yo creo que es el tema. Yo creo que quizás aquí no ha aparecido nuestro Zetangana, no ha aparecido el Zetangana del vallenato todavía, que logre mezclar ese y llegarle a las juventudes. Llevamos 30 años esperándolo. Sí, pero la fuerza está ahí, Sí. y la evolución está ahí. Y lo mismo pasa con el tango, que el tango ya, esto ya me decía, no sé si es cierto, me decían que ya cerró el último bar de tango en Buenos Aires, no sé si es verdad. ¿Qué, perdón? Que ya cerró el último bar de tango en Buenos Aires, me decía alguien en estos días. Cosa opuesta, y en Medellín hay, cosa opuesta a lo que pasa con el vallenato, cada vez está más fuerte, miren donde estamos hoy. Esto se llena todos los días. Camilo. Entonces, pues ahí está la fuerza. ¿Qué es el vallenato? Pues el vallenato realmente es una forma de vida, como yo lo que aprendí. Lo que yo aprendí, y ahí pues creo que tampoco hay respuestas correctas, es una forma de vida, es una forma de vivir la vida. A través de la música, lo decía ahorita, cuando uno levanta una piedra, aparece una cordillera. La verdad es que yo tengo una respuesta que es gemela de la tuya. No pensaba decirla, pero ya que lo dijiste de esa manera. Yo tengo varios amigos de aquí de Bogotá que los conocí a partir de... Hoy somos amigos, hablamos sobre todo de literatura, porque leen mucho y de muchos otros temas, pero los conocí a partir de la música vallenata.
Y eso es la pregunta lo que te decía al principio. A mí eso siempre me ha llamado la atención, como ¿por qué? ¿Qué tienen? ¿Qué le ven a eso? Y de tanto hablar con ellos, llegué a la conclusión, y además leyendo tu libro, porque esa pregunta se repite en cada uno de los... Es la esencia, es la primera pregunta. Bueno. El vallenato es un estado del alma, creo yo, básicamente, que más o menos lo mismo que tú, como lo planteas. Un estado del alma. Es un estado del alma, o sea, y porque corresponde a cada persona por igual, o sea, no importa si es de Valledupar, si es de Palmira, si es de Bucaramanga, es ese estado en el que se encuentra la persona en relación con nuestra música, creo. El vallenato, sí, yo creo el vallenato para los vallenatos, pues es eso, es como lo dice Rosendo en el libro o en la película, dice, es la cédula de ciudadanía. El vallenato para nosotros es algo que estamos aprendiendo todavía. Hablando de eso, y esto me va a devolver 20 años a lo que me contestaste antes de la universidad. ¿Cuál es para ti, el vallenato clásico? No, para mí el vallenato clásico es No, para ti, no. Para mí el vallenato clásico. No, olvídate de Carlos Vives. No, por eso, para mí el vallenato clásico es el vallenato, el mismo que para ti seguramente. Porque el vallenato, por lo que he aprendido del vallenato y por lo que me gusta del vallenato, pues son los vallenatos que nunca pasaron de moda. Son los vallenatos que le dan mucho la atención a algo, y yo también lo digo mucho, y para el libro lo digo como diciendo que García Márquez con el cuento del gallo Capón. Y es que yo digo que las parrandas vallenatas a mí me llama mucho la atención, y es que uno puede ir a parrandas vallenatas por el resto de la vida, escuchando siempre las mismas canciones. Sí. Las mismas canciones. El mejor es... Sí, pero curiosamente, porque esta es una pregunta que hago mucho, tanto a vallenatos como a personas que no son de allá, pero que están metidas en el vallenato. Y cuando me contestan, que no me contestan lo que yo voy a contestarte ahora, pero cuando me contestan con los cantos que me ponen de ejemplo, inmediatamente, solamente con estos cantos, inmediatamente sé qué edad tiene esa persona. Porque el vallenato clásico, según he aprendido de todas estas respuestas, es el inmediatamente anterior a mi generación. Pero aprovecho y te contesto también algo que es interesante. Hay un par de canciones, o voy a hablar de una, en la película, está en el libro, pero el libro está unos versos, que se llama La Creciente. Sí. La Creciente es un vallenato que para algunos puede ser un clásico. Bueno, para mí lo es inmediatamente anterior a Luzma. Que es la gran discusión. Alguien me decía alguna vez, ¿por qué La Creciente en la película? Y pues ahí está la respuesta. Pues claramente es un clásico. Ahora, no sabemos los clásicos del 2050 cuáles sean. No parecerán, ¿no? Pues no tengo ni idea. Y seguramente muchos clásicos no han nacido. Sí, eso es como la literatura, lo que va dejando el tiempo, lo que va dejando la hojarasca, como diría García Márquez precisamente. Yo creería que hay algunos que que subsistirán, y otros que en este momento no lo son, pero que van a ser recuperados. ¿Cómo pasa con la literatura? Aparecerán en su momento. Que también voy a decir algo aquí que quizás chille un poco, pero estuvimos hace un par de semanas, unas semanas en un concierto de Rosalía. Sí. Rosalía, esta cantante Sí. de esa evolución del flamenco, con el reggaetón. Y hubo un momento en que ella cantó los clásicos del reggaetón. Ahí están. Los clásicos van hasta siempre. El reggaetón es muy bueno y ya tiene sus clásicos. Ahora, clásicos siempre. Y hablando de eso, ¿alguna vez has intentado algún instrumento? Pues en la niñez hubo No, del vallenato. clases obligadas de piano, pero eso no funcionó. Y no. Una vez tuve una clase de acordeón. Una vez. Una. Creo que no, creo que no hace, funcionó. hace 12 años. Ok, en el libro hay 22 personajes a los que entrevistas.
comienzan con Beto Murgas. Hay algunas entrevistas que son realmente extensas, la de Beto Murgas, por ejemplo. ¿Qué fue lo que te dejó esa entrevista en relación con los orígenes de nuestra música? No lo que él te contó, sino... Sí, yo primero te contesto por mi extensa. Yo lo que he tratado de hacer en estos procesos de libros de entrevistas o de historias con entrevistas es tratar de dejar que la gente se exprese y hable a su manera. Y trato de no caer en lo que yo digo como en el látigo de la edición, en el látigo del centímetro. Porque al final, a través de la forma de expresarse, uno entiende más a la persona. Y yo trato de que eso quede plasmado en el libro. Es más, cuando yo a veces releo las entrevistas viejas, yo oigo la voz de la persona. La tengo grabada. Hace 15 días que murió Juan Gustavo Cobo, me releí la entrevista de Juan Gustavo, que fue la segunda entrevista que hice en mi vida. Y que vivía aquí a 2 cuadras, en sus 2 apartamentos con 30.000 libros. Y yo, al leerlo, oigo la voz de Juan Gustavo, porque a través de la forma de expresarse uno se acuerda de esos temas. Bueno, de Beto, el libro está estructurado de manera que arranca como con los historiadores y los historiadores y los que conocen la historia del vallenato. Está Beto, está Tomás Dalío, está Julio Oñate, quizás con esos 3. Y después aparece un Rosendo también que me sorprendió su conocimiento de la historia. Pero trato de arrancar con los historiadores, ¿para qué? Para arrancar con un poco de contexto. Un poco el libro arranca, o el documental arranca, con el contexto de qué es el vallenato, qué es el acordeón. Entonces, Beto es una entrevista, tiene como 2 partes. Una parte final, que es él como compositor, con sus canciones, con sus amores, con La Negra, donde cuenta las historias. Pero una parte inicial donde yo trato de preguntarle mucho por el acordeón, porque él tiene mucho del acordeón, y es un tema que es de él. Aunque Julio también tiene 40 acordeones, pero los tiene todavía guardados, no los ha mostrado, pues no los tiene exhibidos. Entonces, trato de preguntarle de dónde viene el acordeón, cómo llega el acordeón, por dónde llega el acordeón, la trifonía vallenata. Son preguntas, digamos, muy técnicas para conocer un poco la historia del acordeón. Y ahí aparece un personaje muy especial que también está muy de moda en Colombia en esta semana, que es el Chico Bolaños. Chico Bolaños, yo había leído algo, porque antes de cada entrevista pues yo hago una profunda investigación. Yo llego preparado a las entrevistas siempre y le gasto un tiempo a prepararlas. ¿Quién es el Chico Bolaños? Entonces ese hombre que es tan determinante. Chico Bolaño fue el mejor acordeonero de la historia. Lo que pasa es que no quedó nada grabado, así que no lo podemos confirmar. Eso es lo mejor que uno puede hacer. La leyenda, eso es una leyenda, precisamente. Todo el mundo habla de su maestría para el acordeón, pero como no hay nada grabado, va a quedar toda la vida como eso, ¿sí? Básicamente. Eso estaba en la entrevista con Beto. Bueno, pero también es famoso porque fue el que primero que clasificó los 4 aires de la música vallenata. Acabo de ver que ya vamos a cumplir 1 hora del tema. Quería hablarte de otros personajes que entrevistaste, pero por supuesto no puedo dejar pasar a Matilde Lina de lado, a quien también conocí, a quien entrevisté para el libro de Leandra. ¿Cómo fue esa Matilde que tú encontraste? Matilde fue... ¿Dónde la entrevistaste? ¿En Panamá? ¿En Panamá, Valledupar o en...? No, la entrevisté en el plano. En el plan, no en Valledupar. No, en el plan porque como esto fue hecho durante la pandemia, durante el pico de pandemia, entonces ella estaba refugiada en el plan. Ella estaba en su casa, nosotros llegamos a Manaure y cogimos camino para el plan el camino para el plan, a buscar a Matilde. Y llegamos pues ahí preguntando, ¿cuál es la casa de Matilde? ¿Es la casa de Matilde? Y llegamos, tocamos la puerta, salió la hija. Y primero no nos quería recibir, porque dice que llegan muchos periodistas, y mucha gente formada por ella, pero que simplemente le toman unas fotos y son. Y a ella no le gusta mucho como simplemente mostrarse.
Estuvimos un buen rato, Ok. socializando, saludando, queridísimo. Y luego pasamos al kiosco y hicimos una entrevista muy corta realmente, fue muy corta, porque no estaba pensado como una gran entrevista. Pero ¿qué idea te dejó ella? Más allá de lo que dije, sino... Te lo respondo diciendo que buscamos otras Matildes para la película, como mostrando que Matilde no es una sola. Matilde es la mujer vallenata, representada por un canto que hoy es mundialmente famoso. O sea, Matilde es la mujer de la fantasía. Matilde es la mujer de la fantasía. Es la mujer del imaginario vallenato, ahora otra, por supuesto. Pero es una mujer que representa ese imaginario vallenato y por eso estuvimos donde ella, por eso fuimos a su casa y logramos algo bonito y es que nos cantó. Matilde Lina, o sea, se cantó ella Se misma. cantó su canción. Y algo muy bonito es que ella comienza diciendo, y nos cuenta la historia de que a ella no le gustaba esa canción. Cuando la conoció, ella no le gustó la canción. Dice algo así como que creo. Y luego ella, pues ya hoy en día dice esa es la que me gustó a mí. Es curioso cómo los cantos nos crean un imaginario también con los personajes. Matildelina es Matildelina, como tú bien lo dices. O sea, yo creo que lo malo es ponerle un rostro a Matildelina, porque Matildelina es la Matildelina de los sueños de cualquier persona. ¿Ves? Pero también sucede con un personaje como la diosa coronada, por ejemplo, porque los versos son tan hermosos que, por supuesto, la diosa coronada debe ser la diosa coronada. Sin embargo, en la novela vamos a ver que la diosa coronada no es tan lo que creemos que es, y que es uno de los tantos cantos de venganza de Leandro. Y ya son las 8, quiero abrir al público, a los amigos que quieran preguntarle algo a Martín, que lo conocen y saben por dónde puede ir tabla, como decimos en Valledupar. Además están como divididos, vallenatos de este lado, cachacos de este lado. Bueno, protocolado. Sí, un protocolado acá. No, y mientras tanto, y de Matilde hay algo bonito que pensábamos, es que Matilde, siendo tan famosa, que yo creo que pocos colombianos no se saben la canción, ya, al menos el verso, que es elegante, de hasta sonríe la sabana. Cuando Matilde camina, pero la gente no la conocía físicamente. Es decir, ha salido en noticias, a veces la Caracola esto allá, pero Matilde es muy desconocida. Claro, pero también en este momento la desconocemos. Tú y yo la desconocemos, a pesar de que la conocimos físicamente. Porque la que conocimos fue la Matilde de 70 años. Y la Matilde, es una Matilde completamente diferente a la Matilde de la que habla la canción. Pues ya, incluso en el carácter, ya también es otra Matilde. Aunque una canción que no tiene. Nunca la vio. ¿No tiene que, perdón? Él nunca la vio, entonces tampoco. Claro. Él partió de la imaginación. Y de ahí creó el imaginario. Es muy interesante y bien bonito. ¿Alguien, mientras nosotros hablábamos, alguien se decidió? Gracias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo va todo? Bueno, no. Yo estuve viendo la película con amigos, estuve en el lanzamiento y sentí que de pronto una de las grandes críticas que le hicieron a la película fue la muy poca participación de Diomedes Díaz en la película. Digamos que ya se sabe que Diomedes de alguna manera es un refrito de lo que siempre se termina hablando en el vallenato y de pronto no era el sentido de la película, pero sí cuando salimos de la película muchas de las personas decían, bueno, realmente se le brindó un espacio a Jorge Oñate, se le brindó un espacio incluso a los hermanos Zuleta, se le brindó un espacio a muchos juglares y a Diomedes Díaz solamente de pronto
un pedacito de un concierto al principio, pero nunca se habló nada de Diomedes en la película. De pronto, ¿qué piensas tú de esa crítica? Si la has recibido anteriormente o no sé, ¿qué comentario tienes al respecto? Sí, este es un proyecto, en palabras de otra persona del libro, es un proyecto muy ambicioso, porque trata de recoger, bien sea en hora y 50 minutos o en un libro, pues trata de recoger una historia de más de 100 años. Entonces, por supuesto, hay temas que quedan cojos. La primera versión de la película duraba 4 horas y media, y se fue reduciendo hasta que llegó a hora y 50, que igual es largo. Yo pienso que no solo Diomedes, ¿no? Falta más de Diomedes, falta más de Escalona, falta de Adolfo Pacheco, ya hablamos de él, eh, falta más la mujer también en el vallenato. Yo pienso que podríamos haber tenido, aunque dura mucho, pero Rita Fernández debió haber estado, no pudimos porque Rita, por la pandemia, no nos pudimos sentar con ella. Hay unos temas que yo creo que sin duda pues invitan a profundizar. Ahora Diomedes está muy presente, Diomedes de alguna manera distinto. Diomedes es el más conocido, también por eso de pronto mostrarlo en México, pero Diomedes abre y cierra, ambas. Y está como 3 veces en la mitad, pero no tiene un capítulo para él específico. Y algo parecido con Escalona, también nos faltó un poquito más de Escalona, creo yo, y lo acepto, y yo creo que Diomedes capaz queda para otro proyecto independiente solito. Yo creo que Diomedes está muy presente, es el que está muy presente porque está ausente. O sea, esa ausencia que acaba de mencionar es lo que lo hace todo el tiempo presente. Porque ahí está la pregunta, ¿por qué Diomedes, siendo tan importante para nuestra música, no aparece aquí en ninguna parte? Pero bueno, esas son decisiones de producción. Martín, si tuvieras la oportunidad de hacer una entrevista o pasar una noche en parranda, ¿con cuál lo harías? ¿Con Escalona o con Leandro? No, pues una pregunta muy difícil, pero yo diría que Leandro. Yo diría que Leandro. Ambos son... No, ambos son igual de importantes. Yo no digo porque uno sea más importante que el otro, lo digo es porque quizás para mí ha sido más cercano Leandro en la música que he escuchado, en las letras que me sé. Por supuesto, Escalona, pues es ¿Sabes que yo lo asocio esa respuesta al carácter? ¿Su papá es paisa? Sí, bueno. Yo asocio esa respuesta al carácter paisa, a la herencia paisa. Hay una gran diferencia entre ambos. La obra musical de ambos es absolutamente autobiográfica, tanto de la de Escalona como la de Leandro. La diferencia que es marcada es que mientras que la de Escalona es completamente social, la Escalona le canta al amigo, le canta a la parranda, le canta a la mujer todo el tiempo, pero desde la fiesta. O sea, la esencia de Escalona es la fiesta, es la parranda. Leandro es completamente íntimo, es completamente personal, es completamente introspectivo. Y creería que esa introspección, al menos de lo que yo conozco del carácter paisa, hace parte de eso, ¿no? Pero igual, es una lectura de un novelista simplemente, ¿no? Y esa es otra lectura. Ahora, para mí, ambos son espectaculares. Eso no... ¿Quién más? Aproveche la última oportunidad, ¿no? Yo digo algo que... Voy a decir algo porque es que lo comenté de los primeros cortes de la película. La vivimos pues día a día. Y yo le decía a Martín que lo que más debió haber impresionado a la gente que vio la película es que el vallenato es un poema, son poemas. Y yo oía a esos tipos allá recitando sus poemas y uno se transporta y vive todos los versos y la espontaneidad y la creatividad. Son versos muy espontáneos, muy rudimentarios, quizás valga la palabra, pero que en el caso de eso llegan al alma y lo descubrí en la película. Que hablan muy bonito. Toda la vida he oído vallenatos, de toda la vida, y de nuestra casa, las empleadas, y todo el mundo vallenato, y Martín creció oyendo vallenatos de las empleadas de la casa, pero con los años ya veo que lo más lindo de la película es poder oír los poemas. Para mí, y los invito a que oigan la letra y la piensen.
quizás eso es lo más, quizás eso es lo más valioso de la película, los poemas recitados por los autores. Eso me llega al alma. Definitivamente, sí, las letras son muy importantes. Ah, aquí hay otra pregunta. Pero han tomado yo creo varios. Mi pregunta más bien va asociada al cachaco haciendo un análisis del vallenato. ¿Cuál fue la recepción del vallenato al ver a un cachaco queriendo apropiarse y conocer más y opinar de el vallenato? ¿Qué tan receptivo fue el costeño ante esa realidad? Porque uno como costeño protege lo de uno. Y aquí llega un cachaco a querer saber más que uno. Pues esa no la puedo responder yo. Pero ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue la vivencia de ese proceso? No, yo creo que la recepción fue muy positiva. Además, la película tiene algo, y el libro tiene algo, y es que pues son las voces de las personas autorizadas por hablar. Es decir, ahí no soy yo el que estoy diciendo nada. Son ellos mismos, los compositores, los historiadores, los acordeoneros, los que están contando la historia desde su punto de vista. Son ellos mismos. Entonces, siempre lo pensé. Yo creo que, y también lo he dicho en algún par de charlas, es uno aquí siempre nos han dicho, uno en la mesa no habla ni de religión ni de política. Y yo digo también, uno, el Valle, tampoco habla de vallenato en la mesa, por lo mismo, porque genera discusiones y Corazón, y Escalona, o Leandro, entonces, y creo que sí, el tema se va por el lado de las críticas de, es que faltó más de una vez, es que faltó Escalona, ¿cuánto Escalona? Me lo dijeron mucho. Escalona está Escalona, sobre todo los mayores, que de pronto el tema generacional tiene mucho que ver. Yo lo veo por ahí, pero yo no podría decir cómo fue recibida realmente digamos que en la comunidad. Bueno, pero yo soy costeño. Yo sí puedo contestar esto. Sin lugar a dudas, habrá gente que le molestará. Siempre ahí, los investigadores siempre son muy celosos con el trabajo y porque aparezca alguien que sabe más y que se mete a contar la historia desde otra mirada y todo eso. Pero como lo dije en lo que leí, para mí es absolutamente importante que haya unas miradas completamente diferentes a la mirada nuestra. Porque nosotros crecimos oyendo esa música y la verdad es que no nos preguntamos muchas cosas sobre esa música, porque está en la sangre de uno, entonces uno no tiene mucho que hacer al respecto. En cambio, y yo sí creo que es necesario, por eso precisamente, algo que mencioné en algún momento, pero no lo profundizaremos en otro momento, y es la falta de documentación del vallenato. ¿Por qué no hay, o sea, los libros que se han escrito, los documentos que se tienen, el Valledupar depende de la oralidad, y la oralidad depende del protagonismo del testigo, de qué tan protagonista quiere ser quien cuenta la historia, porque normalmente es mi papá estuvo allá, mi abuelo me contó, mi tío me dijo, y en ese sentido la oralidad gana en literatura, pero pierde en veracidad. Entonces, este tipo de trabajo, yo sí y por eso estoy aquí, por eso lo dije al principio, este tipo de trabajo sí me parece que hay que valorarlos, porque son, como digo, primero, gente que se atreve a hacerlo, y segundo, miradas completamente nuevas. Y aquí sí hay muchas cosas dentro de todas esas entrevistas que más adelante van a ser van a tener que ser muy valoradas dentro de la historia y del archivo del folclore vallenato. Gracias. Cuando uno va y busca libros, pues para esta investigación al principio busqué libros y no es fácil. Hay libros muy conocidos en el mundo del vallenato. Vaya, encuéntrenlos. No los encuentra ni en librerías. Bueno, te acabo de regalar uno. Difícil.
Claro, pero es difícil, yo lo digo y traté de cuidarme mucho en eso, que es que muchas veces esta historia del vallenato es casi que de vallenatólogos para vallenatólogos. Y hay que ser muy cuidadoso y por eso las personas, pues son ellos quienes lo dicen. El libro pues son las entrevistas, son ellos contando la historia. Camilo. Sí, muchas gracias. También al final también a manera de un poco de conclusión era, yo sí creo que el gran valor de este tipo de productos, del libro, del documental, del musical, se potencia porque el vallenato sí está hoy en una grave crisis. Hoy el vallenato sí está está en vía de extinción. Del machismo, de la relación entre cultura y narcotráfico y marimba y todos los fenómenos y las variables que a nosotros siempre nos han agobiado. Entonces, esto sí cobra mucho valor porque son instrumentos de salvaguarda del folclore vallenato y estos espacios en donde la gente pueda simplemente escuchar, vivir, experimentar lo que tantas personas valiosas que hoy ya no están vivas quisieron contarle al mundo desde sus puntos de vista son necesarios. Este es un espacio, por ejemplo, aquí en el sitio en el que nos encontramos, tratamos simplemente de ir en esa misma tarima que todas las noches se cuenten unas historias y la gente venga no en función de pararse a bailar, sino de vivir. Cada día es más difícil, cada día tiene menos público porque la gente hoy está en otro son, ¿no? La gente hoy quiere vivir y disfrutar las cosas de otra manera, pero esto cada vez que el tiempo pasa, cada vez que vivamos mayores crisis, cada vez que lleguen más pandemias como van a venir, son este tipo de productos los que van a quedar y van a perdurar, y por eso sí celebro y felicito que se tomen el trabajo, el tiempo de dedicarle a esto que vale la pena. Gracias. Y yo creo que, Camilo, que eso es precisamente pues, el objetivo de todo este proyecto, es generar esa discusión, poner esos temas sobre la mesa. Y además pues yo creo que hay puntos de vista opuestos, muchos. Y esa es la idea, que se genere la discusión precisamente pensando en la salvaguardia y en el famoso cátedra vallenata, que creo que es muy importante que coja fuerza en la región. Ya me meto temas pues, que son muy importantes. Bueno, Martín, muchas gracias. Felicitaciones por el libro. Repito, plagio o copio las palabras de Camilo. Felicitaciones. Yo creo que yo valoro mucho, como lo dije hace un rato, este tipo de trabajos. Creo que hacen muchísima falta, que hacen toda la falta en nuestra región. Creo que la oralidad nos ha dado lo que somos, nos ha dado identidad, nos permitió llegar a un universo que nos desconocía cuando vivíamos absolutamente perdidos entre dos sierras que no sabían que Valledupar existía, y estoy hablando de los años 50 para atrás. Pero creo que también la oralidad le ha hecho mucho daño a la región, precisamente por esto, porque nos ha evitado o nos ha impedido llevar al papel, llevar al acetato, incluso llevar a la grabación, llevar al video. No hay. ¿Cómo no hay grabaciones de Chico Bolaño? Por Dios, o sea, si es el mejor acordeonero de todos los tiempos, ¿cómo no alguien pone una grabadora y lo graba mientras está tocando? ¿Ves? Porque la oralidad es demasiado fuerte. De manera pues que te agradezco, te felicito, te agradezco realmente esto, te felicito y bueno, que siga la fiesta. Muchas gracias por asistencia.